Bienvenido a la segunda lección acerca del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Y en este momento, hablando acerca de su bautismo y hablando acerca de su poder, yo quisiera invitarle en el lugar donde estás, para que tú puedas recibir esto de parte de Él y no solamente de parte de una enseñanza. Espíritu Santo, no queremos hablar de ti como si tú no estás en el lugar. Aunque estoy hablando con una cámara ahorita, Espíritu Santo, yo no quiero que sea así, simplemente entre yo y una cámara, para que alguien lo escuche en otro momento. Espíritu Santo, yo quiero que tú unges el lugar donde están tus discípulos, donde están, Señor, mis discípulos, los que oyen este video, los que escuchan tu palabra. Yo pido, Espíritu Santo, que le llenas donde están, que no esperen hasta estar en la iglesia, cuando la música está perfecto, que no esperen hasta que no hay bullicio, que te buscan allí mismo. Dice tu palabra, dijiste tú mismo, Jesús, que si nosotros pediríamos del Padre, Él nos dará buen regalo. Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenos regalos, cuanto más el Padre. Tú no darás piedra en el lugar de pan o escorpión en el lugar de pescado. Señor, pedimos tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Ahora, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, yo sé que estamos en cámara y por lo típico uno no va a estar en oración cuando ve eso. Quizás estás en el bus o quizás estás en casa con los niños gritando o haciendo tarea o quizás estás cocinando. Pero yo quiero que vuelves tu corazón hacia el cielo en ese momento y escucha la palabra de Dios y la manera que Jesús habló acerca de su espíritu, el espíritu que Él mandaría de sí mismo a nosotros, no un espíritu que estaba en el cielo, el espíritu que estaba en Jesús, el espíritu de Dios, la manera que Él lo iba a mandar y cuál era su trabajo. Ahora, ahora voy al que me envió, o sea, el Padre, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque eso es Juan capítulo 16, versículos 5 al 7. Porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado tu corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo vaya, porque si yo me voy, el consolador no vendrá, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Era necesario que Jesús se fuera a su Padre. Él muere, resucita el tercer día, camina en la tierra por los próximos 37 días y Él habla con sus discípulos. Él asciende después de un total de 40 días desde su muerte hasta su ascensión, 40 días, y Él sube al cielo en el día de Pentecostés. Esto es este fin de semana. El día de Pentecostés, 50 días, es este fin de semana. El día alto de la fiesta de Pentecostés es hoy, domingo Pentecostés. Aleluya. Y hoy día nosotros estamos recibiendo esta enseñanza acerca de su Espíritu. Y Él los enseñará. Juan capítulo 14, versículo 26. Espera, la pastora Ruth no es mi maestra de discipulado. ¿Qué de Margarita? O quizás Pastor David o la pastora Ceci. ¿Quién nos enseña el camino? El camino y la misma manera
que pensaba Jesús, que pensaba Jesús. ¿Quién nos va a hacer recordar su palabra? Tú estás leyendo la Biblia en las mañanas, a las 6 de la mañana. Abby, por ejemplo, está levantándose a las 6 de la mañana, viniendo aquí a la iglesia para poder tomar un tiempo con el Señor. Está viniendo los niños, está viniendo aquí. Los chicos que están aquí del barrio vienen y leen su Biblia en el cerro. ¿Van a recordar todo? Sí. No porque son capaces de recordarlo en sí, pero si ellos son llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que respiró la palabra de Dios y lo sopló hacia el corazón y la mente de santos hombres de Dios que escribieron la Biblia hace más que 2000 años atrás. El mismo Espíritu Santo va a hacer recordar sus palabras y sus obras. Entonces sí recordarás en el momento que Él necesita usarlo a través de ti. No es en nuestro poder, es en su poder, en su tiempo. En Juan capítulo 8, versículo 28 dice, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que yo hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Nosotros, teniendo el Espíritu de Jesús, si nosotros tenemos Si tenemos el mismo espíritu de Jesús, tendremos el mismo ánimo. Si tenemos el mismo ánimo, tendremos el mismo modo de vivir. Entonces, nosotros no hablaremos por nuestra cuenta. No actuaremos por nuestra cuenta. Y cuando lo hacemos, vendremos al Señor y le pediremos que Él nos instruye y nos redarguye, nos corrige y nos encamina. Eso es lo hermoso del Espíritu Santo, que Él viene para seguir haciendo discípulos de nosotros. Y no es Jesús que caminaba, mandaba y Él se quedaba. Eso es el Espíritu de Jesús, que cuando el Padre me manda a cruzar el mar, Jesús no está en el barco conmigo, está en mí, en el barco. Entonces el barco tiene que obedecerme a mí, tal como obedeció a Jesús, porque es su Espíritu que me movió a cruzar y es su Espíritu que me da la palabra de confesión de fe, como dio a Jesús sobre el viento y el mar. Jesús capítulo 8, versículo 38, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyen de su Padre. Está hablando de los fariseos. Ustedes están planificando matarme, están planificando deshacerte de mí. Pero yo hago lo que yo veo de mi Padre. Yo declaro, yo digo lo que yo he visto de mi Padre. Nosotros veremos cosas en el Espíritu cuando somos llenos, veremos la obra del Padre. Lo que tuvo Moisés fue limitado en comparación a lo que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos aún mayor relación, mayor entendimiento, mayor acceso al Espíritu de Dios y lo que Él hace, que aún Moisés, que Elías o aún Juan el Bautista. Nosotros tenemos el mismo acceso de Jesús al trono de Dios, porque es a través del Espíritu que hablamos a Jesús y Jesús está puesto como intercesor delante del Padre. En Juan capítulo 5, versículo 19, dice, por esto Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Eres un discípulo de Cristo?
¿Estás caminando bajo cielos abiertos? ¿Estás abriendo tu corazón y tu espíritu al camino de fe? Sí. Si tu respuesta es sí, entonces el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Yo sé, el versículo está hablando, Jesús mismo está diciendo eso. Está hablando el Hijo de Dios. Pero Él nos ha dado a nosotros el poder de ser hijos de Dios. En el libro de Juan dice que Él nos ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Por ende, las declaraciones acerca del Hijo de Dios es posible para mí. Puedo ver lo que hace el Padre. Por ende, puedo declarar lo que veo. Puedo declarar lo que escucho. Y dice que el Hijo no hace nada de lo que no ve de su Padre. En Juan capítulo 12, versículos 49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Eso sí es difícil. Santiago nos dice que la lengua se enciende para encender guerras. El que puede frenar la lengua es un hombre perfecto, dice en Santiago. Estoy reflexionando ahorita en David porque yo sé que este hombre no ha hecho las cosas siempre de una manera bajo esta misma unción. Hay muchas cosas que ha soltado esta lengua de iras, contiendas, fastidios, dolores y ofensas. Porque yo he hablado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Las palabras que van a decir y el ánimo con lo cual lo voy a decir. Lo que he de decir y lo que he de hablar. Las palabras que se va a decir pueden ser las palabras justas, pero la manera que tú lo dices puede ser fuera de línea con el corazón del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito. Él aguantó su palabra de juicio y de justicia contra el hombre para poder caer sobre su Hijo con el juicio, para que el martillo y, y la separación de la vid verdadera del Padre por un momento, para poder dar crecimiento a la vid y a los pámpanos. Todo eso lo hizo Jesús y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque Jesús, pues, es el Hijo de Dios, ¿no? No. Sí. No. Pero sí. Si es el Hijo de Dios, Filipenses 2 dice que Él se despojó de los derechos de la deidad, los poderes de la deidad. Entonces, Él vino como hombre y Él nos enseña cómo es posible para que el hombre camine. Y en Juan capítulo 14, versículo 20 y 21, en ese día conocerán que yo soy en el Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. ¿Cuántos de ustedes quieren ver la manifestación de Cristo en tu vida?
De hecho, todos nosotros. Nadie está viniendo a la iglesia solamente para poder ser religioso. Estamos viniendo porque Él es la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Venimos a Él porque sabemos que en Él y solo en Él hay palabra de vida. Sabemos que Él es la vida eterna y nosotros le recibimos a Él, entonces recibimos vida eterna. Sabemos que estamos en Cristo, en lugares celestiales. Pero ¿cómo puedo yo caminar en lugares terrenales como representante de Él? Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bien, pero ¿cómo funciona? Seguimos aumentando más y más y más preguntas. La respuesta es, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo obrando en nosotros. En Isaías capítulo 11, versículo 2, hablando acerca de Jesús y la obra del Espíritu Santo que iba a venir sobre Jesús, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Lo demás, mira, dice, el espíritu del Señor, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, vendrá sobre Jesús, el mismo espíritu que nos manda a nosotros. De la misma manera que Jesús hizo las cosas, nosotros lo haremos. Jesús no lo hizo en su poder, no lo hizo en su conocimiento. Él lo hizo a través de ver el Padre, oír el Padre y hacer y hablar lo que hacía y hablaba el Padre. No lo hacía con su propia voluntad. Por ende, tú y yo haremos grandes cosas, no por nuestra propia cuenta, sino por su cuenta de ¿quién? Del Espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, cómo trataba con la gente religiosa, cómo trataba con los abogados de su día, con sabiduría, y cómo vamos nosotros a hacerlo, con el Espíritu de sabiduría. ¿Cómo vamos a poder entender todo lo que hay en la palabra de Dios? ¿Cómo lo hizo Jesús? Con el espíritu de inteligencia. El Espíritu Santo nos dará la inteligencia de poder enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo hizo Él con sus discípulos cuando no estaban captando lo que Él estaba enseñando? ¿Y cómo creaba tantas historias tan maravillosas como las parábolas? Con el espíritu de consejo, para poder dar consejo celestial en forma terrenal, llevarle hacia el higo y maldecir el higo, la higuera, caminar cerca los vid y poder instruirlos acerca de la vid verdadera, caminar en el lugar de olivet y ser aplastado hasta sangrar, hasta sudar gotas de sangre. Él los llevaba a través de eso con el espíritu de consejo para que ellos entendieran todo el consejo de Dios a través de una forma natural. Después, Él cómo hizo todos los milagros, el mismo espíritu de poder. ¿Y cómo vas a hacer tus milagros en su nombre y pedir que Él haga cosas de este tipo de maravilla y prodigio? Con el espíritu de poder. ¿Y cómo nosotros vamos a poder conocer al Señor con tanta intimidad? Hay veces que me siento tan cercano al Señor. Y cuando abro mis ojos, cuando abro mi realidad y empiezo a mirar realmente la realidad de mi propia vida y mi relación con el Señor, me doy cuenta que soy como una canoa en el medio del océano.
Sí estoy cerca, pero es tan vasto, es tan grande su realidad. Y aunque estoy en el océano y aunque estoy en él, le veo tan grande. Y le digo, Señor, enséñame una ola más. Enséñame una ola más. Dame un oleaje más. Dame una tarde otra vez calmado. Dame otro caso del sol para poder disfrutar de ti. Me siento a veces tan cerca y cuando me doy cuenta que hay tanto más para conocer de Él. El espíritu de conocimiento y después el temor al Señor. Todos nosotros necesitamos eso para que no caigamos en orgullo, altivez, pecados, inmundicias. Necesitamos su Espíritu Santo. Y Jesús dijo, si tú pides algo de mi Padre, Él te lo dará. Si nosotros los hombres, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, si nosotros pedimos el Espíritu de Dios, no nos dará otro espíritu. Si pedimos pan, no nos va a dar una piedra. Si pedimos pez, no nos va a dar escorpión. Y si pedimos el Espíritu Santo, no nos dará otra cosa. Él quiere llenarte hoy día con el poder del cielo. Y hoy día queremos nosotros invitar al Espíritu Santo a venir en este lugar y llenar el lugar con su Espíritu, de poder instruirnos en todo justicia. Y que hoy día, Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Espíritu Santo, te invitamos de nuevo aquí en medio nuestro. Espíritu Santo, suplicamos que tú vengas y nos instruyes en quién eres tú, en tu mover. Espíritu Santo, bautiza con fuego a los que están aquí en este lugar pidiendo de ti. Arde en su corazón que ellos te desean más que desean su vida. Señor, ven sobre nosotros en esta iglesia y afirma tu palabra, que su discipulado no sea doctrina y palabras y conocimiento, que no sea filosofía de religión, sino sean palabras de vida que arden sus corazones. Llena nuestros maestros. Llena, Señor, los que están discipulando. Celo por tu nombre, no celo por su ministerio. Celo por tu gloria, no celo por su lugar. Llena, Señor, el lugar donde estamos con fuego, en el nombre de Jesús. Amén.